Quería ante todo dar las gracias al Museo de Navarra por haberme invitado a dar esta conferencia sobre los ajuares civiles medievales. Voy a hacer un repaso muy a vista de pájaro, puesto que voy a cubrir aproximadamente 7 siglos, a lo largo de las costumbres y de los objetos que ayudaron a apoyar esas costumbres de la sociedad medieval. Una sociedad que es estamental, lo cual quiere decir que se divide en 3 órdenes, los delatores, los oratores y los laboratores, y es muy difícil pasar de un estamento a otro. Hay un concepto regulador que establece o que regula esa sociedad estamental, que es el concepto del honor. El honor del que son acreedores las capas más altas de la sociedad, fundamentalmente la nobleza y el alto clero. Ese honor estamental está relacionado con la riqueza, una riqueza que manifiesta el orden estamental que garantiza el orden natural establecido. Hay un texto en los castigos y documentos del rey don Sancho que es muy aclaratorio a este respecto. Dice: a la nobleza se acompañan 2 cosas, honra de linaje y riquezas. Y donde están las riquezas, allí deben aparecer los gastos. Si las riquezas están escondidas, se engendran avaricia y pecado. Así pues, la riqueza no solamente es un derecho, es también un deber, el deber de ostentar la capacidad que tienen los mandatarios de mandar y, por tanto, también proteger a los que de ellos dependen. Hay otro concepto que también va a influir en los ajuares, y es que el gobierno y la justicia se imparten in situ. Por tanto, las cortes suelen ser trashumantes, se mueven de un lado a otro, y por eso va a haber un número relativamente restringido de tipos mobiliares, de piezas del ajuar, condicionado precisamente por esos movimientos. En ese contexto, los tejidos son el elemento adecuado para organizar los escenarios en los cuales se va a desarrollar, a presentar el ejercicio del poder. Esos tejidos transforman los interiores, son adaptables, se puede llegar a cualquier sala y transformarla en un espacio relativamente pequeño de tiempo, son fácilmente transportables y además son bienes muy costosos, de los más costosos de la Edad Media, sobre todo aquellos que están realizados con seda y metales preciosos y que además se importan de lejanas tierras. En el aula regia, en el salón, es donde se empieza a escenificar ese honor estamental. El ceremonial palatino, heredado de Bizancio y del imperio carolingio y otoniano, va a ser adoptado por las cortes cristianas de Hispania. ¿Qué elementos van a constituir o van a adornar esos salones? En primer lugar, los paramentos, es decir, las cortinas. Se dice, de hecho, encortinar a ese adornar esas salas para prepararlas para las ceremonias cortesanas. Ese uso viene de Bizancio, donde un velum aislaba el espacio sagrado en torno al basileus. Y a partir de ahí los emperadores otonianos, también los emperadores carolingos antes, van a adoptar esa costumbre con un carácter un tanto menos sacralizador. Aquí en esta imagen vemos a Carlos el Calvo, es la primera Biblia de Carlos el Calvo del año 846, cuyo trono está enmarcado por toda una serie de paramentos que se repiten. En la otra imagen está tomada de una de los beatos mozárabes en la cual vemos también esos elementos pendientes que se han podido montar con esta ocasión. De hecho, hay algún dato revelador con respecto a lo caros que pueden llegar a ser estas guarniciones. Por ejemplo, hay un documento de 1071 en el que la infanta doña Elvira paga 200 sueldos por un lecho de seda probablemente importado de Al-Ándalus, en tanto que paga solo 150 por una corte con sus tierras, molinos y pesqueras. Eso da una idea de la importancia de esos elementos. Otras piezas sustanciales para la representación del honor estamental. El solio, el trono, la silla, que tiene que estar ubicada en la cabecera de la sala. El escabel, que se ve aquí también a los pies de Carlos el Calvo, se desarrolla a partir de unas frases del libro de Salomón, en el cual se habla de que Yahvé habla de que colocaré a tus enemigos como escabel a tus pies. Esto es un emblema de la victoria. Otro de los elementos es el cojín o la almohada sobre la cual se sienta el mandatario. Pulvinus se suele denominar durante toda la Alta Edad Media, que Pulvinus que podemos ver en esa equimasia, en un mosaico de Rávena, en el cual también podemos apreciar cómo el respaldo de ese asiento está tendido, está colgado también de tejidos. Es una alusión a la cátedra de lata de los obispos que desde el siglo III
refuerzan o subrayan el carácter sagrado de su ministerio, extendiendo esos paños, esos tejidos, sobre el respaldo y el asiento de sus socios. Esas costumbres, ese ajuar, digamos, va a ser adoptado también por los reinos cristianos y va a ser muy representado en los beatos mozárabes, unas de las imágenes podemos ver aquí a la derecha. El asiento es, pues, quizá el elemento principal, el asiento o el solio, que es la sede de la autoridad. Suele tener respaldo alto, tiene respaldo alto, lo cual le confiere dignidad, en tanto que el resto de las sillas o asientos de los personajes que van a sentar o que tienen derecho a sentarse en torno al soberano o al señor van a ser de una categoría menor, sin respaldo o simplemente asientos mucho menos ricos. Hay pocos asientos, de hecho, a lo largo de toda la Edad Media. En la categoría de precedencia que rige el medievo, solamente una persona tiene derecho a ostentar el lugar público principal. Los demás tienen que colocarse en lugares visualmente subsidiarios. De tal forma que en esta imagen del libro de los testamentos de la Catedral de Oviedo, es del año 1118, vemos una imagen un tanto insólita porque el rey Ramiro III y su mujer Jimena están sentados en el mismo banco, un banco largo, del cual luego hablaremos, no de este preciso, sino de la tipología, junto con el obispo. Es una licencia que se toma la sede episcopal de Oviedo porque es bastante poco frecuente que los monarcas puedan compartir así asiento con personas que están o que se suponen subordinadas a ellos, para que es el elemento religioso o el criterio religioso y devoto el que establece la relación. Por tanto, se hace una excepción que probablemente el propio Ramiro III no hubiera admitido en otro tipo de representación. ¿Qué aspecto tienen esos tronos o esos solios? Es bastante frecuente que durante la Alta Edad Media tengan una decoración torneada, una decoración de arquillos que complementa esa decoración de bolas o de balaustres que los ornamentan, sobre todo desde el siglo X y desde el siglo XI, las sucesiones de arquillos, hasta el siglo XIII, que es un momento en el cual este sistema decorativo alcanza su máximo esplendor. A la derecha vemos a Alfonso X y debajo una miniatura también de las cantigas del mismo rey, en el cual se puede ver cómo en el exterior esos torneados se han multiplicado, dando una celosía altamente decorativa, pero los tejidos siguen teniendo primacía sobre las estructuras líneas o de las estructuras de madera, que aunque sean muy ricas, son siempre de una categoría inferior a los tejidos ricos que se puedan extender sobre ellas. Quedan pocos testimonios, quedan pocas piezas conservadas de este tipo, ¿no? Tenemos que recurrir a algunas del norte de Europa, estas dos son suecas, pero son bastante semejantes a las que podrían encontrarse en la península, ya que este lenguaje ornamental es bastante universal, es muy internacional. Las especificidades ornamentales vendrán después o están asociadas sobre todo a grandes talleres de producciones muy concretas que necesitan un marchamo identitario que haga que sus productos se vendan mejor internacionalmente. El resto de las piezas del ajuar tienen una decoración bastante homogénea en general en Europa. Esos torneados no solamente se utilizan en los reinos cristianos, también en los reinos musulmanes. Aquí hay un par de imágenes, una es otra vez la miniatura de Alfonsí. La inferior es una imagen oriental, pero hay concomitancias, ¿no?, en cuanto a esa forma de ornamentar el mobiliario. De hecho, además, los torneados se asocian también de una manera particular al mundo musulmán porque es la primera vez que aparece un torno, tornos de pie, fundamentalmente de pie, de ser accionados con el pie, tanto horizontales como verticales, es en las cantigas de Alfonso X el Sabio y lo sirven personajes musulmanes, ¿no? Esto ha hecho suponer no solamente eso, sino también algunos otros elementos que ese torneado tiene bastante que ver con el ámbito mediterráneo. A la derecha vemos otro tipo de torno, un torno más eficaz que aparece en torno a 1200, que es el torno de pedales alternos, en este caso representados en una miniatura posterior, pero que contribuye
a ese esplendor en el siglo XIII de una decoración que se venía gestando desde antes. El segundo tipo de silla del honor es la silla de tijera, o faldistorio, que, como es sabido, deriva de la sella curulis de los magistrados romanos. A partir del siglo XI va a incorporar la ornamentación de cabezas y garras de león. El león es un animal emblemático que generalmente alude a la realeza, y también hay una referencia, un antecedente tomado deliberadamente del libro de Salomón, porque el trono de Salomón está flanqueado por los dos leones, Carlomagno y Luis el Piadoso, que habían autodenominado Nuevo David y Nuevo Salomón. Y ese trono de la sabiduría no en cuanto a acumulación de conocimientos, sino sabiduría en el sentido medieval de omnisciencia, en relación con la sabiduría divina, va a ser otra de las notas que va a incorporar a estos tronos honoríficos a las garras y a las cabezas de león. Quedan muy poquitos testimonios en España. Uno especialmente notable, la silla de San Ramón, de Roda de Isávena, del siglo XII, construida en Boc. A la izquierda la vemos tal cual era, hasta hace fechas relativamente recientes, porque Eric el Belga la robó, la troceó. Había muchas piezas que no han aparecido y después ha debido de ser restaurada, como se puede ver en la imagen de la derecha. Tercer tipo de asiento del honor es el banco, de tradición germánica. Fue abundantemente utilizado en los imperios carolingio y otoniano, y pasa también a la península, donde a partir del siglo XI es especialmente frecuente. Otro de los ámbitos en los cuales se manifiestan esas categorías del honor es el banquete. En el banquete se invita a las personas que dependen de uno, y uno como anfitrión debe manifestar también el honor del que es acreedor. En los relatos mozárabes, de los cuales tengo aquí 3 imágenes, hay una representación, un tema iconográfico un tanto peculiar, que es esta Santa Cena, en la cual Cristo y los apóstoles están tendidos sobre divanes en un estivaldium, en un triclinio de herencia o de ascendencia romana, que no sabemos si en los siglos X, XI, IX, X y XI todavía existiría en la península. Algunos autores, como Sánchez Albornoz o Gómez Moreno, piensan que estas escenas se basarían en copias de manuscritos anteriores y que el tipo habría desaparecido ya. Pero en un documento asturiano del siglo IX se mencionan los triclinios, por lo cual, teniendo en cuenta también algún tipo de mobiliario, de tenderse, de recostarse, relacionado con Al-Ándalus, que veremos después, hace pensar que quizá este tipo de formas de tenderse ante la mesa pudieran haber sobrevivido. En realidad, para el banquete se van a utilizar otro tipo de mesas. Las hay estables, con sus patas y su tablero fijos. Pero quizá la mayor parte de ellas, sobre todo cuando son grandes banquetes, son mesas desmontables. Mesas desmontables que se arman con unos tableros sobre unas borriquetas que luego se retiran de la mesa. De ahí va a venir la expresión más tarde levantar la mesa, ¿no? También en el banquete se manifiesta la jerarquía de los comensales. En este caso es el rey, volvemos a la miniatura de Alfonsí, el que está en una mesa más alta, quizá en un estrado, subalzado por un estrado, en tanto que sus súbditos se distribuyen alrededor. Podemos ver aquí también el tipo de ajuar de mesa estándar, que en una mesa noble podría haberse utilizado en la Alta Edad Media. En primer lugar, el mantel, que entonces se solía denominar como toalla o toballa, con las cabeceras decorados de limpio lino, sobre el cual se colocan en primer lugar el pan y el vino, que son los elementos básicos de la decoración. Luego, en ese mantel blanco se pueden ver unas rayas alargadas, que aparecen también en otras representaciones, no solamente en la península, sino también en Europa, unos palillos que Gonzalo Menéndez Pidal sugería, sin estar muy seguro, que podrían ser apios o cebollas o algo parecido que pudiera acompañar a la comida. También sobre esa mesa vemos los catinos o copas con tapa para que ni el aliento de los criados las contaminara, por razones jerárquicas, evidentemente, no profilácticas, y para evitar también que se vertieran venenos en esos recipientes, ¿no? Vemos también unas escudillas, en este caso deben de servir como copas, están un tanto adelantadas, en ellas se podía servir el vino,
y también se podían utilizar para servir los guisos. Los cubiertos son pocos. Aquí se ven dos cuchillos, el cuchillo que sería para trinchar y para cajar. La ceremonia del trinchar es importante. Si no viene la comida trinchada por los criados de la cocina, es el amo el que trincha y que hace el reparto simbólico de todos esos bienes que comparte con el resto de las personas que dependen de él. Todo eso está muy bien explicado en un libro posterior, El arte cisoria del marqués de Villena. Los cuchillos de esta época, los más famosos, eran precisamente los de Pamplona. La cuchara se utiliza poco, sobre todo para los guisos, y el tenedor es casi inexistente. No tenemos noticia de que en España se utilizara. Más adelante, cuando toque la Baja Edad Media, algún ejemplo saldrá. En cuanto a las maneras en la mesa, la ceremonia del lavamanos es importante. Con un carácter simbólico de purificación, se desarrolla en Bizancio en torno al siglo VI y después se extiende a lo largo de Europa. Y de ahí la importancia de algo que no aparece aquí, veremos luego quizá algún ejemplo de las jarras y las cojainas para lavarse las manos antes y después de la comida. En cuanto a los modales, se ponen con los dedos. En la partida segunda, en la época alfonsí también, se dan algunas indicaciones. No usar los 5 dedos a la vez. Limpiar los dedos en el mantel, no en el vestido. No inclinarse mucho sobre la escudilla. Hablar poco y no reír. En cuanto al tercer ámbito donde esa escenificación del honor tiene lugar, me voy a referir a la cama. Entonces la cama, el dormitorio como tal, no es tan privado como pueda serlo ahora. Se puede dormir en un nicho practicado en una habitación, en una sala grande, los criados están alrededor, se puede recibir en la cama. Y lo importante de esas camas es que están adornadas con telas ricas, porque la parte lignea, la parte de madera, es poco importante. Las hay adornadas, pero en cualquier caso tienen menos precio que los tejidos. Son estas camas que tienen 4 montantes que suben por encima del personaje durmiente, alzadas sobre altos soportes y que son fácilmente desmontables. Son unas camas que posteriormente se llamarán camas de costes y que van a tener vigencia prácticamente hasta el siglo XIV sin apenas alteración. En la cama lo que tiene importancia son las telas ricas, esas telas importadas de Al-Ándalus por comerciantes mozárabes y judíos que traficaban también con telas de Oriente. Esos tejidos que vienen de Córdoba primero, luego también de Murcia, de Málaga, de Almería, tienen como origen los modelos sasánidas y bizantinos y es muy frecuente que estén decorados con esos círculos yuxtapuestos con algún motivo heráldico de otro tipo inscrito, que es lo que los documentos de la época llaman pallia rotata y hay que decir que en los documentos de los siglos IX, X y XI van a aparecer lectos palios, que son precisamente esos lechos realizados con esas telas de lujo que vienen de Al-Ándalus. Telas de lujo de las cuales tenemos aquí algún ejemplo. He elegido 2 de Carrión de los Condes de la iglesia de San Zoilo. Son 2 ejemplos especialmente importantes porque no tienen el ancho del telar, que suele ser de unos 50 centímetros, son unos tejidos muy grandes, completamente inusitados y de una perfección técnica muy alta. En cuanto al origen, pueden ser persas, egipcios, especulado también con el sur de Italia, que bueno, son más o menos los centros no peninsulares de los cuales pueden venir estas telas de lujo. El de la derecha, el rojo, que ha sido fechado en los siglos X-XI, se sabe que ha sido utilizado como colgadura, puesto que ostenta las huellas de los anclajes que sirvieron para suspenderlo de la pared. El otro de la izquierda es el paño de las brujas, un nombre extremadamente sugerente. No son brujas, evidentemente, son águilas que se refieren a la autoridad del soberano, también es una referencia persa y esto pertenece a la primera mitad del siglo XII. Vinieron probablemente en 1068 con la reliquia de San Zoilo porque los intercambios entre Al-Ándalus y los reinos cristianos fueron siempre continuas y permeables, ¿no? Poco a poco se va organizando la ropa de cama, que es lo importante, ¿no? En las cantigas, en el siglo XIII, vamos a ver cómo este conjunto de piezas se estabiliza. Por debajo del durmiente está la cócedra o las cócedras y los plumazos, que son los colchones, plumazo de plumas, ese es el que se pone arriba
porque es el más cómodo. Por encima se tiende un alamar, que es una tela que suele ser bastante rica. En la derecha, a la derecha vemos otra vez a Alfonso X, y ahí el alamar que asoma por debajo tiene esos motivos emblemáticos de la monarquía castellana, los leones y los castillos. Por encima se coloca el durmiente. A veces puede haber una sábana, pero si no, la cosa se resuelve con un manto o cobertor, que también es una tela de precio, y lo que son importantes también son los cabezales o traveseros, que son los almohadones. Cuantos más haya, más importante es el personaje. Eso de no dormir en el cúbito supino absoluto también está relacionado con la representación del honor, puesto que la postura semi-incorporada es más digna que la postura completamente tumbada. Aquí hay tres representaciones. La Virgen tiene paños blancos, como corresponde a su pureza, el rey tiene sus signos de la realeza, y en la otra imagen vemos a unos peregrinos que están atendidos en un hospital, y ahí la madera verdaderamente semejante a la de los otros ejemplos, lo que es más humilde o lo que es menos conspicuo son precisamente las telas. Esas telas en el siglo XIII van a seguir siendo importadas de los talleres establecidos en Al-Ándalus. Lo que sucede es que también los reinos cristianos van a tener sus propios talleres o tirajes, ¿no? Hay una noticia de 1024, que es bien conocida, que habla de unos mozárabes del rey tiraceros. Tiraceros son los tejedores que se han instalado en la zona cristiana, ¿no? Aquí vemos esa dicotomía todavía de esos tejidos ricos. Lo que vemos a la izquierda es la almohada de doña Berenguela, de la familia real, que muere en 1246, y es todavía una pieza importada de Al-Ándalus. Pero a la derecha vemos esas telas con decoración heráldica, que son muy habituales en los ejemplos textiles que se han conservado en el monasterio, que están en el Museo de las Huelgas de Burgos, y que esos ya son realizados en los reinos cristianos en una técnica de una pericia semejante a aquella que se había alcanzado en Al-Ándalus. Junto con los tejidos hay otro elemento textil importante, que son las alfombras. Las alfombras, las más cotizadas, son las orientales. En España se hacen enseguida, en Baza y en otros sitios, pero las mejores y las que han pervivido o las que pervivieron después son las del Reino de Murcia, teniendo en cuenta que el Retour estaba entonces en el Reino de Murcia, están en Albacete. La costumbre de emparamentar los suelos también, de tender alfombras, es una costumbre de la frontera del Mediterráneo y también de los reinos cristianos. De hecho, hay otra noticia también conocida, de 1255, cuando Leonor, hermanastra de Alfonso X, va a casar con el rey inglés, emparamenta los suelos, y eso causa en la corte de Londres una profunda extrañeza, a la vez que una gran maravilla, ¿no? En todas estas imágenes, en todos estos comentarios, ha ido emergiendo la importancia de la influencia andaluza. En el califato hay otro ceremonial, un ceremonial que depende de la corte de Bagdad, que a su vez es el ceremonial cortesano derivado de la corte persa sasánida. También aquí hay un texto muy expresivo, el de Juan de Gorce, que es embajador de Otón I. En el año 956 vino a ver a Abderramán III. Y el texto dice: en la cámara donde estaba el rey, solo como una divinidad, para nadie o para muy pocos visible, las suntuosas telas de que estaba todo cubierto confundían a la vista las paredes con el pavimento. Se hallaba el monarca recostado en un cojín, porque no usan, como los demás pueblos, tronos o sillas, sino lechos y cojines en los que se recuestan, cruzando una pierna sobre la otra para beber, comer o conversar. Es una traducción de Paz Media, una traducción antigua, pero muy armónica y muy expresiva. En estas representaciones de las arquetas o de los dotes califales, donde sí hay bastante iconografía de personajes, a pesar de eso que se ha dicho siempre, de que el Islam no es amigo de representar figuras humanas, podemos ver un reflejo de esta forma de sentarse, de esta forma de utilizar de otra manera los muebles y de otros muebles privativos del califato que van a tener una enorme influencia en los reinos cristianos. En la parte superior he elegido una pieza de la arqueta de Leire, a la izquierda, de 1005, y otra de una arqueta que hay en el Victorian Albert, que puede ser de Córdoba o Cuenca del año 1000 o 1025. Aquí vemos cómo esos personajes se sientan con las piernas cruzadas a la turca. Parece ser que esa postura
se instala o se acepta en la corte de Bagdad como una postura digna al hilo de la llegada de tropas turcas que van a endulzar los ejércitos del califa, ¿no? En tanto que en las dos imágenes de abajo, una es el bote de Avilliers, del Louvre, el otro el bote de Fiyad. Vamos a ver otra cosa. Por debajo de los personajes evidentes hay ya una tarima. Una tarima que es el iskan, un término del cual derivará el término iskan, luego veremos sobre él, que separa del suelo y por tanto dignifica a los personajes que en él se sientan. Es decir, también aquí hay una jerarquía de alturas como en los reinos cristianos, pero enfocada de otra manera. Sobre ese iskan se ponen colchones, coberturas, almohadas también, un despliegue de tejidos, como aquellos a los que nos hemos venido refiriendo. El trono en el ámbito musulmán, en toda la cuenca del Mediterráneo, se suele denominar con el término sarir. Y dentro de estos tronos hay toda una serie de modalidades que tienen después su trasunto también en los reinos cristianos. El primero que vamos a encontrar es una tarima para sentarse o tumbarse, porque también uno puede recibir o hacer otras cosas, como por ejemplo jugar o atender a fiestas palaciegas recostadas. El origen de este tipo de trono, de este tipo de asiento del honor, que luego poco a poco va siendo utilizado por otras personas que no son los reyes, los altos mandatarios, los sultanes, el califa, está en el imperio persa sasánida. Aquí vemos una imagen de la copa de Khosroes I del siglo VI, que muestra uno de estos muebles con una pila de almohadones a la derecha para apoyar el todo cuando uno se recuesta y que, en último término, tienen un origen griego y helenístico en los divanes, ¿no? Que tenían esa misma función. Los omeyas en Siria, los primeros califas omeyas, van a adoptar este tipo de diván. Aquí vemos que es una escena del palacio de Qusayr Amra, fue construido antes del año 743, que es cuando subió al trono el personaje aquí representado, Walid II, el torre de un año, lo asesinaron enseguida, y aquí está representado con sus hijos, un escriba y una esclava que le está dando aire con un moscardero. Este es un palacio de recreo y precisamente el sultán aquí está, más que ejerciendo el poder, pues está divirtiendo o está descansando. Con esa misma función, o con alguna un poquito más perfilada, este mueble va a pasar al resto de la cuenca del Mediterráneo. Y lo vamos a ver en las miniaturas de los beatos, de los cuales aparece asociado a la prostituta de Babilonia en la escena que la representa bebiendo la copa de la iniquidad con los reyes de la tierra. Algún autor ha sugerido que precisamente porque es Babilonia y porque es oriental y porque está ligada por los pecados, digamos, a otra religión, se adopta este mueble para situarla. Pero el caso es que hay testimonios suficientes para saber que también en los reinos cristianos esa forma de sentarse y también los extraños eran adoptados. Por ejemplo, aquí alguien tan poco sospechoso a la derecha como Jacob, que está sentado sobre unos cojines, y en la parte izquierda aparece Nabucodonosor. La postura parece que está sentado en postura erecta, pero está sentado sobre un cojín y debajo parece que hay una alfombra, porque ahí aparecen unas colocaduras perimetrales, también unos copetones en las esquinas que pueden sugerir más bien una pieza textil. Ese sentarse sobre alfombras y cojines va a tener una larga pervivencia en la España cristiana, prácticamente hasta el siglo XVIII, luego lo veremos en la forma del Estado. Y también en la miniatura Alfonsí pues aparecen otros personajes que están tumbados en alfombras o en tapetes, que pueden ser de distintos tipos de tejidos, con un cojín a un lado para poder sentarse o recibir recostado, ya sea en la intimidad, ya sea en ceremonias palatinas. También los reyes cristianos, los nobles cristianos, hay algo en el siglo XII, hay un testimonio del palacio de Gotemburgo de Saudón, que recibe a sus amigos en una sala donde hay almohadas, hay alfombras y ahí danzan y juegan a los escaques, es decir, al ajedrez. Pero también aquí Alfonso X aparece en el libro de los juegos sentado exactamente igual que los reyes musulmanes que habíamos visto en las escenas anteriores, departiendo con sus cortesanos en una escena más bien de diversión, ¿no? Que de ejercicio del poder. ¿Qué hace? Todas estas costumbres de los reinos musulmanes se van a restringir más bien a la vida íntima o a la vida de las diversiones
y no al aula regia, aunque todavía Enrique IV, el hermano de Isabel la Católica, que la presidió en el trono, recibiera a veces sobre almohadas a la manera morisca, cosa que causó bastante escándalo a algún visitante extranjero que vino a visitarle, ¿no? en algún embajada. Esa forma de sentarse o de recostarse sobre almohadas tiene también un mueble que puede enriquecer la puesta en escena de esa costumbre, que es el escaño. Hemos hablado del escaño, que se va a castellanizar como escaño. El escaño ha sido identificado como esta especie de silla sofá, una silla muy alargada, extremadamente alargada, nada común con el resto de los asientos que vemos en las representaciones cristianas. Luego serviría también para dormir. Y en este caso vemos pues, un personaje que está sentado delante del escaño, ha bajado el cojín que en el escaño le serviría para recostar el codo, para acercarse al tablero de juegos para estar, digamos, más cómodo, más atento al juego. Y en la parte superior está la única, siento lo malo de la foto, pero está la única representación de lo que podría haber sido uno de estos ricos escaños, puesto que eran muebles muy ricos. Está profusamente torneado y aquí lo que vemos es a un noble, le han clavado una flecha, está un médico está tratando de extraérsela con la ayuda de una ballesta atada a una columna. El éxito de la operación no lo conocemos. En cuanto a la riqueza de esos escaños, por ejemplo, en el Cantar de Miocid se habla muchas veces de preciosos escaños, ¿no? En algunos puede estar revestido incluso de placas de marfil. Y el poema de Fernán González nos habla de un escaño sutilmente labrado, túvolo en la batalla con Almanzor ganado. Y ahí deposita el cadáver del conde de Tolosa, a que ha matado él, pero le reconoce el rango que le corresponde dentro del honor estamental, tendiéndole para rendirle las honras fúnebres en el mueble de mayor precio que tiene en su ajuar. Pueden ser escaños, quizá fabricados en los reinos cristianos, quizá importaciones de Alanda. Por último, dentro de esas relaciones de los muebles de asiento con el mundo musulmán, tenemos lo que se ha dado en llamar modernamente el escaño tron. En este caso, la plataforma, el escaño se ha cerrado con una barandilla, a veces también con un portillo, y ahí, dentro de ese espacio sobrealzado, se toma asiento la autoridad. Esta también es una cantiva. Es el sultán Gondaudar de Egipto, un sultán de nombre muy deformado. Y este mueble va a pervivir en Oriente prácticamente hasta la actualidad. Aquí hay un par de miniaturas del siglo XIII, de los makamas de Al-Hariri, son de 1237. La historia de un pícaro que va buscándose la vida y comete todo tipo de tropelías, y aquí le vemos sentado con un maestro en uno de esos escaños trono, uno de esos grandes escaños que ya se pueden compartir, y ya pueden compartirlo además personas, digamos, de un rango menor que los altísimos mandatarios. Y en la parte inferior vemos el trono del pavo real desde el siglo XVIII. Está en Teherán, fue una presa del saqueo de Delhi también en el siglo XVIII por parte de los persas, y se llevaron partes del trono de los grandes mogoles con los cuales construyeron esta pieza. Todavía hoy en Uzbekistán, por ejemplo, está el Karabaj, que es una plataforma que pueden compartir varias personas, se pueden encender, hay algunos bancos, se come, se vive, se conversa. Y resulta que este mueble, que parece tan oriental, también existió en los reinos cristianos. Esta escena es del tumbo A de la Catedral de Santiago, también del siglo XII, de la tercera década del siglo XII. Aquí vemos al rey Alfonso III sentado en un trono de este tipo, un trono incluso anterior a los que han aparecido en las imágenes que he mostrado antes. Es decir, es un testimonio temprano de que este tipo de asiento del honor también existió en los reinos cristianos. La herencia que dejan todos estos muebles va a ser el estrado. Esta es una representación ya del siglo XV de Pedro de Rubete. Un obispo presenta a la Virgen a los pretendientes que aspiran a su mano. Una escena desde luego muy conmovedora y totalmente atópica. Aquí la Virgen, como una gran dama, rodeada de sus criados, está en uno de esos estrados que van a pervivir prácticamente hasta el siglo XVIII, que son unas tarimas. A veces no hay tarimas, pero sí hay un suelo alfombrado con alfombras
con tapetes, con telas, sobre las cuales se disponen los asientos en los que sentarse a la turca, en los que conversar, en los que, en el caso de las mujeres, bordar, hacer labor blanca, hacer labor propio de las damas, de libros piadosos, etc. A medida que va pasando el tiempo y en la edad moderna se van creando una serie de muebles miniatura, como pequeños escritorillos, buquetillos y demás, expresamente para estos estrados. Estos estrados que hasta el siglo XIII son compartidos por hombres y mujeres, pero a partir del siglo XIV, a medida que la fascinación por la riqueza y el lujo de los reinos musulmanes va decayendo, van a irse relegando sobre todo a uso femenino. Hay otro punto en el que convergen los dos mundos, que son las bibliotecas y los scriptorium, o los scriptoria, es decir, los lugares en los cuales se escribe y se estudia. Ese estudio que está todavía restringido prácticamente en la mayor parte de los casos a las grandes cortes muy cultas, o a los monasterios. Los atriles que se utilizan son de capa zumbada, es decir, de capa en diagonal para hacer colocar libros y para copiar códices, pero hay un elemento bastante significativo que son los armarios libreros, en los cuales también convergen dos tradiciones, la occidental y la oriental. Estos, que son de las antiguas, muestran una decoración de carpintería de lazo, ahora veremos algún ejemplo más. Es un sistema que se desarrolla en Al-Ándalus en torno a Córdoba, ¿no? Estos preciosos armarios llenos de libros, que eran también posesiones muy preciadas y muy caros, tienen sus precedentes en la antigüedad o en la tarde antigüedad. Este ejemplo es del Museo de Galapacilia, también es una pieza muy conocida. Y, en cambio, la decoración es una decoración, como decía, relacionada con Al-Ándalus. De la pieza más antigua que tenemos de este tipo de decoración, y en la cual este tipo de decoración, que también comporta una técnica de piezas que se van imbricando entre sí, aquí se ve que esa técnica ya está plenamente desarrollada en una pieza de gran formato. Es el mimbar de la Futubilla de Marrakech, de la mezquita, que fue realizado en Córdoba entre 1137 y 1145. Por tanto, en Córdoba se hacían ya cosas de este tipo. Parece que también el mimbar de la mezquita de Alcaraui en Fez pudo ser cordobés, pero son los precedentes de un tipo de decoración que también va a tener una enorme trascendencia y larga pervivencia, por ejemplo, en las techumbres llamadas mudéjares, que se siguen haciendo prácticamente hasta el siglo XVIII. Cuanto al mobiliario, nos han quedado algunos testimonios pocos. El que se ve en el ángulo superior derecho es un armario de la Catedral de León, que ha sido reformado en algunas ocasiones. Lo que se ve en la parte izquierda, que está en el Instituto Valencia de Don Juan, es un armario librero ya del siglo XV, muy parecido, prácticamente igual, no ha experimentado cambios que los que se ven en las cantigas de Alfonso X. Hay otros dos ejemplares, uno en el Museo Nautico de Trabajo, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, y otro en el Museo Arqueológico Nacional. Y en el ángulo inferior derecho vemos uno de los detalles del interior, porque eran armarios que, además de estar decorados con carpintería de lazo, estaban profusamente pintados. Eran unos muebles, desde luego, muy lujosos y que tuvieron pervivencia hasta fines de la Edad Media. Con el siglo XIV aproximadamente, para dar así un punto de inflexión un tanto grueso, hay un giro hacia los ajuares de influencia europea. Los andalusíes van perdiendo predicamento, van perdiendo aprecio e importancia, aunque las realizaciones del reino nazarí, sobre todo algunas marqueterías, los libros también, van a seguir siendo importados a los reinos cristianos. Está la fascinación por el lujo andalusí, y el ceremonial cortesano va a limitarse a las cortes europeas, también a excepción del Estado, en lo que se refiere a la vida privada o a la vida íntima. De las posturas de la dignidad, no es que se transforman, sino que se decantan de tal manera que suele tumbarse, suele sentarse por los suelos, deja de ser, va siendo cada vez peor visto. Los tejidos, no obstante, siguen siendo protagonistas. Lo que pasa es que esos tejidos son otros modelos. Ahora se van a importar sobre todo piezas, las más preciadas, los terciopelos con brochados o con lamados
de hilo de plata dorada o entorchados o laminados. Los lugares de los que vienen son otros. Son fundamentalmente Flandes e Italia, donde se han establecido las grandes manufacturas textiles que van a abastecer a toda la cristiandad. Son tejidos extremadamente costosos, generalmente centrados, aunque hay más modalidades, como este que se puede ver aquí, centrados en torno a la piña, a partir de la cual se van desarrollando unas ramas que van trazando unas redes diagonales que van a dominar prácticamente durante los siglos XV y XVI la producción de tejidos más apreciada en Occidente, ¿no? A la izquierda vemos a Fernando el Católico presidiendo unas cortes y aquí vemos cómo está en su trono con un cielo y un dosel. El cielo es la parte horizontal del dosel, es el paño que cae a sus espaldas, aunque luego dosel, el término dosel haya pasado a denominar al cielo, flanqueado por dos tapices ya con dos grandes escudos del Reino de Aragón, y el resto de los que concurren a las fechas están en esos bancos corridos, bancos desmontables, puesto que están montados sobre borriquetas, a excepción de algún personaje que tiene alguna silla estable, y este va a ser el modelo de organización de la sala del honor en Occidente. Todos los cambios de vida van a dar a luz a nuevas tipologías mobiliarias que vienen de Europa. En primer lugar, los grandes sillones con respaldo alto, brazos, que son elementos dignificadores, y algunos tienen incluso también un pabellón de madera. El que vemos a la izquierda es del siglo XIV, es el sillón abacial de la abadesa Blanca de Aragón, que fue abadesa entre 1321 y 1347 en el monasterio de Sicena. Es un ejemplo antiguo, no hay muchos muebles que se conserven de esta época todavía, aunque desde luego más que de la Alta Edad Media, y nos introduce en la peculiaridad de los muebles ricos de la zona de Levante, sobre todo de Cataluña, que muchas veces están pintados. Los siglos XIV y XV son una época en la cual los talleres van buscando una personalidad propia, puesto que ese marchamo, digamos, de originalidad va a permitir vender más y mejor y más internacionalmente, a un mayor número de clientela, unas producciones que tienen fuertes características decorativas. Y los que vemos en el otro lado son tres sillones, uno es del Museo Arqueológico Nacional, la silla de la Alfabia, y el otro es la silla de los almirantes de Castilla. Son tres versiones de un sistema nuevo constructivo, que es el sistema de bastidores, que va a imponerse a partir de ahora y que va a dar un mayor juego para la creación de muebles escuadrados, de muebles de gran empaque, de muebles de gran forma. Consiste, como se puede ver aquí, en el ensamblaje de unos elementos derechos, que son los montantes, otros horizontales, que son los largueros, que forman el entramado básico. Y en el interior se ensamblan los paneles, unos paneles más delgaditos, de tal forma que ante los cambios de humedad y temperatura, el movimiento de la madera puede ser absorbido por esos montantes y esos largueros y los muebles no se deforman. Este sistema, que tiene su origen en torno a Borgoña y a Flandes, va a extenderse por toda Europa y en la península pues, va a suceder lo propio. Sobre todo la influencia en el Reino de Castilla, la dependencia del Reino de Castilla con respecto a los modelos borgoñones va a ser especialmente marcada, ¿no? Otro tipo de asiento es la silla de carreras. Del calvistorio nace esto. Le salen brazos y le sale respaldo. Indudablemente aquí se trata también de buscar una mayor comodidad. No es que se busque una comodidad como la que se busca a partir de la Ilustración, ¿no? Pero indudablemente la vida burguesa de los siglos XIV y XV, vertida hacia el interior de las casas, a la vida de familia, a las relaciones comerciales o a las relaciones entre los manufactureros, va a demandar otro tipo de ajuar, un ajuar múltiple y un ajuar mucho más práctico. Esto que he traído es de la Alhambra. Ha habido discusiones sobre su datación, si el siglo XIV es más bien de fines del siglo XV, pero muestra otra de las cosas que sí se siguen importando a los reinos cristianos, que son esas marqueterías, unas marqueterías muy preciosistas que tienen mucho aprecio, que gozan de mucho aprecio, en todo el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo occidental, puesto que además no son privativas de aquí, también hay ejemplos de cosas parecidas en Italia. En cuanto a la comida, la cosa va a variar bastante. El grueso del mobiliario, sobre todo las grandes mesas de banquete,
sigue siendo desmontable. Pero hay un mobiliario más estable, sobre todo el aparador, que además va a cumplir también un papel de regulador social. Ahora se introduce el protocolo Borgoñón. El protocolo Borgoñón de presentación de la comida o de atención a los comensales es mucho más complicado, precede luego desarrollará Carlos V, el mismo de ascendencia borgoñona, y supone la existencia de cortejos, como el que vemos en esta representación, encabezados por el mayordomo, con un sommelier que lleva la copa, un panetier que lleva la sal, el pan y los tajadores, y incluye ese ceremonial la existencia de un aparador donde se muestra la plata rica, plata dorada a veces, que es la manifestación de la riqueza del dueño de la casa, pero no solamente de la riqueza, sino también del honor. Tan es así que el número de regleras está asociado a la categoría del dueño. No en España, donde se es un poquito más laxo, pero sí en el lugar de origen de todo este protocolo, que es en Borgoña. Hay un libro que es muy divertido, además, de Leonor de Poitiers, que se llama Los honores de la corte, del cual se establece que para el archiduque de Borgoña puede haber un aparador de hasta 12 estantes, y así sucesivamente hacia abajo, hasta que los varones pueden utilizar solamente un estante, ¿no? Eso está relacionado con otra vez esa representación del honor estamental. De hecho, además, en algún lugar, no en España, pero sí en Francia, se prohíbe a los burgueses que tengan aparadores en sus casas. Luego ya veremos que todo esto no va a tener no va a ser cumplido estrictamente. En España hay una peculiaridad, esta es la Biblia de Alba, en la cual vemos que hombres y mujeres están separados en la mesa, al contrario que en Europa. Hay una carta de Isabel la Católica, Fray Hernando de Talavera, sobre unas fiestas que había dado a los embajadores franceses en Barcelona, en las cuales se permitieron ciertas licencias, y decía la reina: el cenar a las mesas franceses es cosa, el cenar a las mesas, hombres y mujeres, en el caso de los franceses es cosa que de muy continuo usan, que no se llevarán de acá, ejemplo de aparadores como los que vemos aquí en una pieza una pintura de Pedro García de Navarra, en el cual vemos un aparador especialmente bonito con piezas de plata y de plata dorada. Es rara la vajilla de oro, aunque lo hubo. Es un aparador ya construido, incluso con su cielo, con su rosel y su cielo, para dignificar el mueble. Y a la derecha vemos un aparador del Reino de Aragón. En la figura de arriba figura la fecha 1603 o 1605. Está construido sobre el tiro de una escalera que nos es ya perfectamente renacentista, pero eso nos muestra cómo todavía en algunos lugares, sobre todo el norte de España, ese uso de los aparadores va a pervivir. En cuanto a los aparadores, los aparadores estables, surge también un tipo de mueble que es un armario aparador que tiene más lugar en aquellas viviendas que en las cuales sus dueños hacen una vida más estable, ¿no? En la mesa de los 7 pecados capitales a la izquierda se vea una burguesa con uno de estos muebles y encima está la vajilla rica de la casa y se podían guardar manteles y muchas otras cosas. Y el de la derecha es un ejemplar de Burgos, español, está en el Museo Nacional de Artes Decorativas de las mismas características. Y aquí además podemos ver ese sistema de construcción de montantes, lateros y paneles, porque incluso se ha introducido un contraste en el color de la madera, es nogal travío, el más oscuro, nogal de ribera el otro, para introducir una variedad decorativa que fue también muy apreciada en la época. En la mesa la vajilla se complica, pero no demasiado. Las porciones individuales se sirven en tajadores o escudillas. Los que vemos en esta miniatura de aquí son esas piezas cuadradas de metal, que son los más lujosos. Es muy importante el salero. En esa mesa se ven 3 pequeños saleritos. La sal es el símbolo de la alianza de Dios con su pueblo, pero también se utilizaban saleros mucho más complicados, como por ejemplo navetas. Hay una con el escudo de los Reyes Católicos en el ángulo inferior izquierdo. Esa no sería para la sal, sería más bien, por lo complicado, una pieza de ostentación de aparador o quizá para presentar la servilleta, que ya las hay en la mesa. Copas. La copa es individual, no hay juegos. Aquí podemos ver una alemana. Hay verdaderos alardes, ¿no?, de técnicos, de construcción, de lujo en ese tipo de elementos. Y por último, las fuentes. En la parte inferior se ven 3 de distintas procedencias, una inglesa, otra
veneciana, la del centro, y una de reflejo dorado valenciana a la derecha, que es un tipo de vajilla que comunicaba o evocaba la vajilla de plata. Tuvo también mucho éxito, pero en el católico llegó a tener piezas de vajilla que ostentaban un aparador de este tipo. Pues estas piezas son las que se ostentan en los aparadores. Y el ceremonial de Borgoñón comporta un movimiento continuo de los criados del aparador a la mesa y de la mesa al aparador para ir acercando y sirviendo la comida en esas piezas. Cubiertos, cucharas y cuchillos. Cada uno suele llevar el suyo, su cuchara y su cuchillo. Esta es la época también de los estuches. Hay estuches de cuchillos, hay estuches de tinteros, hay estuches, prácticamente para todo, y los que uno ha de llevar consigo los suele llevar colgados del cinturón, también como un adorno de la propia indumentaria, ¿no? Con otro tipo de ostentación. Y en cuanto a los cubiertos, los tenedores son pocos. Aquí hay una representación del siglo XI, es una representación alemana. Vinieron de Bizancio, parece ser que hacia el siglo X hay una princesa bizantina, por lo menos ese es el argumento que se ha esgrimido en mucha bibliografía, que viene a casar con un duque de Venecia y trae esas corquetas, y abajo se puede ver una, tienen dos días, ¿no? Sobre todo para servir los dulces o para ingerir los dulces. El resto de la comida se sigue comiendo con la mano o con los cuchillos o con las cucharas, como habíamos visto. En cuanto a la cama y el dormitorio, siguen siendo espacios, si no públicos, casi públicos. Desde el segundo cuarto del siglo XIV, las técnicas nuevas de la carpintería van a permitir la construcción de camas encajadas, es decir, de cajones estables, no camas de postes, que son tarimas dentro de las cuales se puede colocar la ropa de cama, como podemos ver en esa pintura de Pedro de Rubeta a la izquierda, o si no, tarimas como la que vemos en la otra pintura, la de la izquierda, de Juan Reixac, en el borde de las cuales, o en el cuerpo de las cuales, se podía incluir un cajón. Los cortinajes dan lugar a la cama de paramentos, que puede colgarse encima de cualquier estructura de madera, no van ligados exactamente al mueble. Y esa cama de paramentos consiste, como se puede ver aquí a la izquierda, en un cielo horizontal, un dosel a las espaldas del durmiente, las cortinas costeras que se pueden recoger artísticamente en estos nudos, y después las goteras, esas franjas superiores, las antecamas que cubren la parte línea de las camas, en el caso en que no sean del gusto del usuario, y los cobertores. Todo esto suele componer conjuntos, y estos, digamos, que son los estrados, son los primeros conjuntos de ajuar que se hacen a fuego. Después, todo eso tendrá un desarrollo posterior en muebles construidos a partir del siglo XVI hasta llegar a nuestra época, pero digamos que ese germen, ¿no?, de los juegos de muebles tienen origen aquí. Y delante de las camas surge además otro mueble que es el arquibanco, lo podemos llamar ahora, es una denominación moderna, arquibanco de pie de cama, que tiene ruedas además para poder retirarse. Es una pieza extremadamente rara, castellana también, que está también en el Museo Nacional de Artes Decorativas y que sirve no solo para guardar la ropa y otros enseres, sino también para encaramarse al lecho, porque estos lechos solían ser bastante altos. En cuanto a los muebles de estudio, aquí sucede algo que es interesante y que precede desarrollos que luego caracterizarán a la Edad Moderna. El desarrollo de las tareas burocráticas en el palacio y también en la burguesía del comercio, de la industria, requieren muebles para guardar papeles y para escribir. Primero se ensaya, como vimos en esta anunciación de la Catedral de Córdoba, se ensaya con atriles a los cuales se le añaden cuerpos de armario que son muy variados, no hay una sola solución, pero eso no es suficiente. De tal manera que en las cajas, en cajas de mediano tamaño, se empiezan a practicar en el interior, se empiezan a colocar cajoncitos también. Cajoncitos no solo para escribir, sino para aceites, es decir, para maquillaje, digamos, o para joyas. Estos son dos ejemplos andalusíes, dos ejemplos fabricados en el sur, en el reino nazarí de Granada, pero que luego serán imitados también en la península. Claro, la solución más lógica es abrir la puerta delantera, el tablero delantero, para poder escribir sobre él y convertirlos en escritorios portátiles, y abrir la tapa superior, que se hace sobre todo en Levante y en algunos ejemplos del sur,
para poder meter ahí objetos o papeles de mayor envergadura. A partir de aquí nacen los que luego serán los famosos bardeños, llamados en los documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII escritorios, ya que el término bardeño es ya un invento del siglo XIX. El origen del mueble como tal sigue discutido, ¿no? Es español, es italiano, pero en fin, estos ejemplos tempranos que se resuelven en torno al cambio del siglo XV al siglo XVI con cajones, que son un alarde más en la utilización de las nuevas técnicas de la madera, van a crear un nuevo mueble que va a caracterizar a la Edad Moderna. Ya he dejado para el final el mueble más habitual en la Edad Media, que son las cartas. Es el mueble de guardar por excelencia, las hubo de todos los tamaños, realizadas en todos los materiales, todos los precios. Aquí he traído algunas simplemente representativas, un judío de la miniatura Alfonsí, que saca una medianita que nos guarda sus tesoros debajo de la cama, y las otras dos son un arcón grande de esos muy estables que podía haber en una gran morada para guardar objetos voluminosos, por ejemplo tapices. Se sabe, por ejemplo, que Martín el Humano en su guardarropa guardaba los tapices en unos cilindros parecidos a los rollos en los cuales hoy se enrollan las telas, ¿no? Para no deteriorarlas. Y la de abajo es de época de los Reyes Católicos, que es una más pequeñita, serviría para transportar, porque su peso es menor, los enseres de la reina, quiero decir, o de cualquiera de los notables de la época, pues que es un tipo muy común en las largas jornadas como viajes, ¿no? De reconocimiento de estados o de traslado por motivos políticos o administrativos. De tal forma que estas barcas eran también extremadamente ricas, que está ensayalada, es decir, forrada en terciopelo rojo, tendrían que ir protegidas a veces por unas sobrearcas, otras veces por lienzos enredados, etc. Y finalmente están los objetos de pequeño tamaño, las arcas de pequeño tamaño, las arquetas. Aquí traigo solamente unos ejemplos. Las arquetas son muy fáciles de mover, es evidente, y llegan más lejos que los muebles de gran tamaño. Por eso pueden ser, digamos, los heraldos de nuevas técnicas, nuevas decoraciones, nuevos estilos. Es un poco lo que pasa con las estampas, los grabados, con respecto a la pintura. No llegan antes que las pinturas o las novedades de gran formato propiamente dicho. Algunas de las soluciones que estas arquetas extienden por todo el continente se adoptan, otras no, porque los talleres, como había dicho antes, tratan de singularizar sus producciones para poder vender mejor. Esta es una arqueta de los Sinteráticos, esta es una arqueta de Venecia, esta es una arqueta de Flandes. Unas sirven, como la primera que vemos ahí, para guardar, es una arqueta de pequeño tamaño, la temporada de guarnecida de metal, para guardar los libros, los misales. Otras, como las dos que están en diagonal, la de marfil y la que tiene el águila en el frente, son arquetas amatorias, muchas veces son regalos de bodas, regalos de compromiso. Y la última, la más vistosa, es una arqueta de Castilla, una técnica que desarrolla el norte de Italia. Son unas piezas muy, muy efectistas que contribuyen también en el mobiliario a traer los nuevos aires del Renacimiento, que será una época que se abre con las aportaciones de este ajuar tardomedieval que apunta ya a otras cuestiones. Muchas gracias.